Muy buenas tardes, cuando son las 1:32 de la tarde, valga la redundancia, del 8 de octubre de 2018, Fabiana Cantilo suena en el dial. Y están los mercados reaccionando a la prácticamente triunfo de Bolsonaro en Brasil. Eso está tirando hacia arriba varias acciones chilenas muy expuestas a Brasil, en un día que sí está negativo en contraste en casi todos los demás mercados del mundo. Entonces estamos viendo una situación excepcional en que los activos brasileros y expuestos a Brasil están subiendo. El dólar, sin embargo, en Chile sube, al contrario de lo que pasa en Brasil, que cae 3,74%, mientras el Bovespa sube más de 4% en Brasil, y el real cae 2,74% a 3,7582. Recordemos que estuvo en niveles de 4,2, incluso superiores hace poco tiempo atrás. Pero Bolsonaro, a pesar de sus comentarios, sus polémicas, es el candidato del mercado porque tiene un ministro de Hacienda, Pablo Guedes, que es un ex banquero, ex Chicago, ex varias cosas que le gustan y suenan como música para el mercado, que hablan de privatizaciones, de disminuir el tamaño del Estado, puras cosas que son duras, a veces necesarias, pero que si hay alguien dispuesto a hacerla y tiene la fuerza, son bienvenidas desde el punto de vista económico, por lo menos. ¿Cómo le va, estimado? Más allá de la votación de Jair Bolsonaro, 46 fracción por ciento, que casi le alcanzó para ganar en primera vuelta, lo cual hubiera sido bien inédito, hubiera sido casi... una locura, con 11 o 12 candidatos. Hubiera sido, claro, casi medio terrorífico, o atemorizante. No, pero para la segunda vuelta vamos a ver probablemente ahora, si es que la tendencia política o la teoría política clásica todavía sirve para algo, vamos a ver un suavizamiento de los mensajes de Bolsonaro, porque ahora tiene que ir a apelar al centro, tiene que ir a buscar a los votantes de centro, y por lo tanto debiéramos digamos ver una moderación en su postura, y debiera aparecer cada vez más este señor Guedes, perdón, Pablo Guedes, el economista de Chicago. A todo esto tú dijiste ex economista de Chicago. Yo no sé si se puede dejar de ser economista Tienes razón. Ya. Toda la razón. Y va a empezar a aparecer cada vez más para ver si está ahí atento. Claro, el señor Guedes y todo el equipo económico y no solo económico, todo el equipo que trae a Bolsonaro a ser parte de su gobierno, porque como alguien dijo hoy día a la mañana, ya sabemos quiénes son los candidatos, ahora necesitamos ver las propuestas, porque hasta ahora no hay como muchas fases al voleo. Lo otro que es interesante analizar como fenómeno es que, al contrario de lo que se pensaba, el partido político que apoyaba a Bolsonaro también le fue muy bien. Sí, eso es notable. Y eso porque es notable por varias razones. La primera de ellas es porque era un partido que era muy chico, muy poco relevante hasta ayer, digamos. ¿Cómo se llama? PSL. PSL. Y pasa a ser la segunda fuerza política en la Cámara Baja de Brasil. Es parecido a lo que pasó en México. Como punto aparte, se produce una renovación bastante brutal del Congreso brasileño. De hecho, había una estadística, algo así como 80% de los candidatos que iban a la reelección quedaron fuera. La misma Dilma, que fue presidenta del país y todo el cuento, trata de ser elegida senadora y no resulta. En uno de los estados más grandes. Salió cuarta, no le fue pésimo. Se produce una renovación brutal del Parlamento. Eso es bueno, brasileiro. Es bueno porque todo el sistema político está en crisis. Es bueno. Vamos a ver si es bueno o no es bueno. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí es bueno para el presidente o para el futuro presidente, porque cualquiera de los dos que gane probablemente va a tener mucho poder sobre el Congreso, porque va a ser un Congreso nuevo, va a tener manija. Y en particular, si es que Bolsonaro... Eso lo dices como ex segundo piso, a propósito de ex... Uno sí deja de ser segundo piso, ¿cierto? No, pero si Bolsonaro gana, tú sabes que nunca un candidato ha ganado en primera y perdido en segunda en Brasil hasta ahora, al menos en la época moderna de Brasil. No, eso es lo que... Pero es que es imposible que pierda, a menos que pase algo muy raro. Claro. Que haya una cosa radical, tipo, no sé, claro, lo maten o se mande un comentario de loco.
No Sí, pero debería lo que haber. digo es que si es que Bolsonaro llega a ganar el 28 de octubre, que es la segunda vuelta de Brasil, va a tener un parlamento que si bien no controla, porque no tiene la mayoría absoluta, tiene una fuerza importante. ¿Ah? Tiene 52 diputados. ¿Sobre cuántos? ¿Lo tienes ahí o no? No, déjame Parece un buscarlo. 350. Algo así, tiene como un sexto, claro. Pero no es decisivo. No, para pero nada. tiene 50 personas que van a salir en la televisión apoyándolo cada vez que diga algo. Digamos, Claro. ¿ah? Y 4 senadores que no tenía ninguno antes. Y todos nuevos, frescos y con ganas de trabajar. Efectivamente, se supone. ¿Ah? Lo tercero que te iba a decir es que el Partido de los Trabajadores, el famoso PT, queda bastante 57. dañado. No tanto por la votación de Haddad, porque obviamente no era el mejor candidato, todos lo sabían, sino por algunas figuras tales como Dilma que caen en el proceso. ¿Ah? Y yo creo que hay un castigo hacia la clase política antigua en general. Ese es el gran problema. ¿Quién iba a decir ¿Quién debe decir? que un Range Rover Evoque Con Evoque. Ajá. iba a causar tanto desastre? Entonces, pero si no hubiera sido ese auto, hubiera sido otra cosa. Si ya era demasiado el cuento. Pero llevan miles de años haciendo. Sí, es verdad. Llevan toda la vida haciéndolo. Es Todo esto cierto. hacemos referencia al A la incidente, serie, a la serie. a la serie y a la realidad de, ¿cómo se llama la serie? O Mecanismo, Un mecanismo. en que un director de Petrobras es coimeado con un auto por uno de los intermediarios que hacían de nexo entre la compañía y los políticos. Claro, y en ese caso al parecer se comete el primer error grande donde la factura del auto queda en el nombre de una de las empresas y ahí... Queda a nombre de, en lugar de quedar a nombre del Del director tipo. de Petrobras, queda director a nombre del de la del compañía. cambista, ¿o no? Claro, del contratista, no sé, de Que, alguien. bueno, y cuando llega la señora, ¿será verdad eso, no? Pues llega con el auto y le dice, ¿a qué nombre de quién está el auto? Y ella le dice, no lo puedo creer. No, si no va a pasar nada. Imagínate, y aquí estamos con Bolsonaro. Bolsonaro. Bueno, vamos a hablar con, perdón, con José Báez. Alguna vez te voy a preguntar a tú si a ti te gusta, pero eso lo dejémoslo para después. Es que no tengo idea, no sé. Yo creo que se tiende a Hay que exagerar un informarse, poco su locura, pero es un gallo peligroso. Menos malo que el otro. O sea, Ya, está bien. ese es un resumen, en mi opinión. Estamos aquí con José Baeza, Geo Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Bien, también muchas gracias. ¿Cómo Acá está escuchándolo. el mercado con esto de Brasil, estimado? Claro, o sea, Bolsonaro parece que no están tan mal para los mercados en general, porque acá Lipsa se está pegando un alza bastante importante, está subiendo un 1,16%. Incluso estuvo un poquitito más arriba durante la mañana, pero igual, un 1,15, un 1,16, una alza bastante considerable para un día normal. Y si miramos Brasil, el Bovespa está subiendo más de un 4%. O sea, al parecer el mercado le tenía fe a Bolsonaro, o sea, le gusta dentro de las alternativas que hay y lo tenemos reaccionando bastante positivo. Y acá en Chile, claro, las acciones que todo el mundo ha estado mirando siguen siendo las mismas que conversamos en la mañana. Son acciones chilenas, compañías chilenas que tengan exposición a Brasil. En el América, Cencosud, Latam, Sonda, Botellero Andina, tanto las A como las B, son acciones que hoy día son las que lejos más suben, las que han tenido más volumen. Pero Así potente, potente la subida. Sí, potente. LAN, por ejemplo, está un 6,19% arriba. Si miramos las acciones más blue chip, un poco más grandes, nos saltamos las opciones de la Polar, por ejemplo. LAN es la que más sube, 6,19%. Después viene en el Américas, un 3,55%. SM SAM, después viene Cencosud, 3,22%. Sonda, otra con gran exposición a Brasil, 3,19%. Andina, la B, 2,18% arriba, la A, un 2%. O sea, en general la bolsa hoy día se está moviendo en torno a compañías, ya sean chilenas o no, pero que cotizan acá y que tienen una exposición a Brasil. Ahora, son todas trending compañías, topic. perdona José, son todas compañías que habían estado bien golpeadas en los últimos meses, ¿ah? Estoy viendo Sí. LAN, por ejemplo, Cencosud, Sonda. De todas también. maneras. Son acciones que cuando el real baja un poco sale todo el mundo a venderla. Sí, o sea, estas no son las acciones ganadoras del año, por ningún motivo. Claro. Son las acciones ganadoras de hoy día, después de las elecciones del día de ayer de la primera vuelta, y nosotros tendemos a creer, que también los comentaba en la mañana, de que de acá al 28 de octubre, si no me equivoco, que es la segunda vuelta, debería haber un buen sentimiento en relación a la bolsa brasilera, porque
La discusión, dado el gran apoyo que tuvo Bolsonaro, debe ser a través de Haddad yéndose un poquitito más hacia el centro y no radicalizándose hacia la izquierda, porque ahí ya da lo por descontado que no gana. En el fondo Haddad se pondría mejor candidato desde el punto de vista del mercado. Claro, y probablemente Bolsonaro también. Claro. Sí, en el fondo ahí están estos votos entre medio, los de Alckmin probablemente la gran mayoría se vaya para Haddad, dado en el lugar político que se encuentra posicionado. Ciro Gómez obviamente sería tender un poquito más a la izquierda, pero son los grandes, en el fondo, dado que Bolsonaro sacó tantos votos, les ganó por 17% más de participación del electorado, está claro que si Haddad radicaliza su discurso y no se hace una izquierda más radical, no le va a ir bien. Claro. Porque con suerte va a agarrar los votos de Ciro Gómez. Claro. Los de Alckmin no van a ir a votar por él. Es como que alguien que vote por, no sé, a un partido RN termina votando por un comunista en el caso que radicalice el discurso. Entonces, claro, el discurso debería tender a ser un poquito más moderado, más pro mercado, más centro, no tan rupturista, sino que más bien pro empresa. Lo curioso es que en la segunda vuelta en Chile, y en lugar de ir al centro, se fue a la izquierda. Se fue, claro. No fue muy buena estrategia. No fue muy buena estrategia. Sí, pero acá hay una diferencia que... Cuando uno lo mira afuera es como mucho más claro. El presidente Piñera no es tan radical como Bolsonaro. Se me ocurre otros candidatos de la derecha chilena que podrían parecerse más a Bolsonaro que el presidente Piñera. Entonces, claro, puede ser parecida a la situación, pero por ningún motivo es igual. O sea, no, claro, estamos entre dos candidatos mucho más... Sí, eso más en los extremos. Oye, el dólar estimado hoy día lo tenemos subiendo de nuevo. Eso me llama mucho la atención a mí, porque el dólar en Brasil... el real, en el fondo, el dólar versus real reaccionó como uno esperaría, ¿no es cierto? Se fortaleció la moneda local, el real brasileño como 3%. Sí, está un 16% arriba. Y acá en Chile también tuvimos esa senda en la mañana, pero abrió Estados Unidos 10:30, 10 de la mañana y se dio vuelta completamente. ¿Por qué? Y está subiendo 4,26 pesos. ¿Por qué? Porque yo creo que los problemas mundiales son más importantes y son más estructurales que lo que está pasando en Brasil por sí solo. Ya, lo de Brasil es una buena noticia para los mercados emergentes o para el cono sur, de Colombia, Panamá hacia abajo. Pero si miramos un poquito más, lo que pasó en China durante la noche fue bastante impactante. En el fondo, que les bajaran los requerimientos de reserva para los bancos, en el fondo para inyectar liquidez en la economía, eso muestra claramente de que la economía china no está funcionando lo tan activa que el mismo gobierno chino quisiera. Están metiendo carbón a la máquina. Están metiéndole carbón a ver si es que logra prender la máquina. Entonces, eso contagia a toda la economía. Sí. Brasil puede estar subiendo un 3,83, pero China cayó un 4,3% hoy día. Hong Kong cayó un 1,39, Japón no cayó porque estuvo cerrado, pero Europa opera todo más de un 1% abajo. Y yo creo que esas fuerzas sí son más relevantes que una elección en Brasil, y que no dio ningún resultado, sino que dio más expectativa. Mientras el panorama afuera no se mejore, los materiales van a seguir bajando. O sea, los commodities estuvieron para abajo, especialmente los metales, y el dólar sigue fortaleciéndose. Honestamente no he mirado cómo están las tasas de los bonos de 10 años, pero se ha pegado un rally gigantesco. Entonces, mientras eso no se mejore, el dólar va a seguir con una presión alcista. Ok. Estamos claros. Perfecto. Que estén muy bien. Gracias, José. Hasta luego. Gracias, José. Voy a preguntar a un amigo acá una proyección para el dólar. Es muy difícil. No, está loco. Es una de las cosas que yo nunca me he atrevido. Oye, dos cosas que te quería comentar que no tienen necesariamente que ver con el dólar, aunque sí lo tienen que ver en el largo plazo. La primera de ellas es que hoy día La Tercera publica un artículo donde la deuda de los hogares sigue creciendo. Deuda de hogares anota nuevo máximo histórico en Chile. El licenciado no está ni ahí con... No, no es que no esté ni ahí, estoy pensando que estamos en la música de menciones ya. Y lo otro que quería decir es que se resolvió el tema del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Judge Kavanaugh. Está aprobado. Sí, y eso, pero lo curioso es que hizo que las encuestas que miden la intención de voto para las elecciones que son en un mes más en Estados Unidos, de a poquito empiezan, todavía muy sutilmente, a mostrar una pequeña sesgo mejor para el presidente Trump y los republicanos. Todavía se espera largamente que los demócratas ganen, lejos,
Pero ese lejos se ha ido acortando de a poquitito. ¿Y por qué tan lejos si las encuestas no son tan malas para Trump? Tiene 42% de apoyo. No es malo eso. Bueno, Ya 2 años casi. sí, pero uno gana con más de 50. Entonces, No, está bien, pero... y tiene mucha oposición. Acuérdate que Trump es una figura que genera mucho rechazo. yo jamás votaría por él. O despierta mucho activismo en contra. Yo creo que eso al final está jugando un poco en esto. Vamos a ver qué ocurre. Lo que Ahora, tengo el doctor claro es dice que... El doctor dice que hay una mayoría silenciosa escondida. ¿Eso dice el doctor? Sí, igual que Bolsonaro. Bueno, el caso de Bolsonaro. Puede ser. Mira, si todo lo que dice el Economist termina pasando al revés. Puede El ser. Economist dijo que Trump no tenía que salir, Claro, salió. Bolsonaro lo puso ahí como claro, listo. muerto. ¿Quién más ahora dice? Se me había ocurrido otro ejemplo entre medio, se me olvidó. Ahí me voy a acordar. Entre medio, le cuento que tiene que completar su APB antes del 31 de diciembre, obteniendo importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Visita el proyecto Los Olivos en Lo Barnechea y encuentra un lugar privilegiado para ti. ¿Tú conoces el proyecto Los Olivos en Lo Barnechea? Pero olvídate lo que fue. No, es una locura. Una locura. Quedamos Una todos locura. envidiosos. Pero olvídate. Deprimidos, como decía O sea, el vayan a verlo. Sí, ya solo quedan 2 unidades de la segunda Ah, se fue una etapa ya. y tercera y final en venta. Ah, ya se fue uno más entonces. Sí. Acércate al nuevo piloto y encuentra tu departamento tipo Depto Casa sé, o el llevan penthouse que mereces. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior. Ese proyecto es realmente otro nivel. No, ¿eh? espectacular. Sí. Espectacular. Porque con Liberty Seguros los momentos difíciles ahora son más fáciles. Realiza el denuncio de tu siniestro en forma fácil, rápida, las 24 horas a través de la plataforma web liberty.cl para todo lo que son siniestros de auto, etc. En Liberty Seguro está en buena compañía. Me acordé del caso. No, de nuevo. El Economist Touch and dijo go, que el claro. juez de la Corte Suprema Ya. claro, no debería ser electo. Y fue. Ya. Es verdad. Oye, ¿qué es más importante para ti, la comodidad o la elegancia? La comodidad. O las dos, mejor, Las ¿no? dos. Buena pregunta. Si tú quieres elegir las dos y o no tener que elegir, anda a Brooks Brothers, busca las camisas stretch, que tienen un 4% spandex, lo que te permite mayor movilidad y flexibilidad. Además no necesitan planchado gracias a la tela y algodón Supima, que tú conoces muy bien. Muy bien. Todo lo anterior en brooksbrothers.cl o en cualquiera de las 6 tiendas. Excelente. Oye, para saber de Bolsonaro y qué esperar en Brasil, qué mejor que conversar con Sebastián Sensacua, economista jefe de Visa Inversiones, para que nos dé su visión este día lunes, post el efecto tsunami de Bolsonaro que barrió con todas las encuestas y con todos los presagios. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola Gonzalo, Fernando, bien, gracias. Sí, bastante movido el panorama en Brasil hoy día, viendo los resultados que se dieron en la primera vuelta durante el día de ayer, que el mensaje que se está entregando en ese sentido es que la segunda vuelta, que va a ser hacia fines de este mes, está siendo muy, muy competitiva, desde el punto de vista de que Bolsonaro, que era un candidato bastante extremo o bastante fuera de la esfera política en general en Brasil, tuvo un porcentaje bastante alto en esta primera vuelta, y eso augura de que en la segunda vuelta, incluso con una oposición que se puede ir armando de manera bastante importante, dado que el rechazo obviamente que tiene no es menor, aún así puede ser una elección muy competitiva y eventualmente pueda finalmente asegurar la presidencia. También porque si uno se fija también desde el punto de vista parlamentario, en Brasil, en estas elecciones que también hay renovación del Congreso, el partido de Bolsonaro también tuvo un porcentaje bastante importante en relación a lo que era la historia, o una aparición dentro del mundo político que también es interesante hacia adelante, sobre todo en el punto de vista de la Cámara Baja, de los diputados. El partido de Bolsonaro, el PSL, está adquiriendo 13 escaños en el fondo, situación que antes no existía, y en el fondo está empezando ya a tener una mayor figura dentro del punto de vista político, no solamente él como candidato, sino también el partido que lo está apoyando a él detrás. Ya, ¿y esto qué significa para efectos del precio de los activos, que es lo que a nosotros nos interesa? Porque se había venido armando un rally brasilero cuando las encuestas dieron que Bolsonaro se despegó medio sorpresivamente porque lo iba pillando Haddad,
hace como una semana atrás, y ahora rally total. ¿Qué se espera ahora en Brasil y por qué? Sí, aquí, bueno, primero desde un punto de vista de valorizaciones, como tú mencionas, Gonzalo, Brasil está bastante castigado en el último tiempo, por lo que obviamente este resultado implica una recuperación importante, teniendo en cuenta también ese factor, que habían valorizaciones bastante deprimidas en Brasil, y aquí qué es lo que está pasando en el fondo es que una figura como Bolsonaro, posiblemente dentro del espectro político como presidente, qué es lo que estaría buscando o qué es lo que está descontando el mercado en el fondo con ese escenario, es un escenario en donde no se echa pie atrás a reformas que se dieron en el fondo en el gobierno anterior por el lado de responsabilidad fiscal. ¿A qué nos estamos refiriendo? En el fondo las medidas que tomó en cierta manera Michel Temer como presidente de congelar el gasto desde un punto de vista de crecimiento en términos reales, hacia los próximos años, por lo menos hasta el 2022, si no me equivoco, cosa que Haddad, por ejemplo, quería echar pie atrás, y eso en el fondo, mientras Bolsonaro no lo mencione o mientras él quiera abogar por una mayor responsabilidad fiscal hacia adelante, los inversionistas, los agentes en el fondo lo están tomando de una manera más positiva, que no se eche pie atrás a lo mejor en estos temas fiscales que empezó a iniciar el gobierno que está saliendo ahora. Entonces eso, los activos brasileños lo han ido capturando de manera más positiva, sumado al tema de valorizaciones, como te contaba, que está bastante deprimido Brasil durante los últimos 3 meses, muy castigado, que justifica en el fondo esta recuperación que se ha visto en estas últimas 2 semanas y que eventualmente podría seguir si es que en el fondo se da que Bolsonaro empieza a ratificarse como electo presidente en las próximas semanas, dependiendo de cómo vayan saliendo las encuestas. Oye, Sebastián, Jair Bolsonaro tiene una historia bastante cambiante, por decirlo menos, en términos de sus opiniones, y de hecho, si uno se remonta a un par de años atrás, y no demasiado atrás, digamos, tenía opiniones que uno podría tildar de más cercanas a la izquierda, o incluso algo de no sé, corporativismo, nacionalizar, anti-inversión extranjera en algún minuto. ¿Tú crees que no hay riesgo, o los inversionistas creen que no hay riesgo de que eso vuelva a aparecer en un eventual gobierno si es que termina siendo electo? O sea, claro, Fernando, como dices, no es descartable, dado que es un candidato que no viene del mundo político o del establishment, si se quiere decir así, y puede tener un pensamiento cambiante. Lo que sí hay que tener en cuenta, eso sí, es cómo está siendo asesorado en esta última instancia Bolsonaro, cuál es su equipo económico, y en general lo que se está viendo es más bien un equipo que está más propenso a una visión más contraria a lo que era el pensamiento de Bolsonaro a lo mejor hace un tiempo atrás, como tú mencionas, de las declaraciones que ha tenido, y más bien está abogando por un tema más asociado a privatizaciones, etcétera. Entonces, en primera línea el equipo que lo está respaldando en cierta manera detrás está más de esa línea que la línea más como tú mencionas, posiblemente hacia lo que podría ser el candidato Haddad, que es más bien más de centro izquierda, más participación del Estado, etcétera. Claro. Entonces, eso es lo que está viendo el mercado hoy día, lo que está descontando en general, y mientras veamos que eso se empieza a reforzar, podríamos ver que los activos brasileños puedan seguir teniendo un buen desempeño. Más aún si es que el escenario más razonable ahora que podría pasar en las próximas semanas es que estos candidatos empiecen ya a ir apuntando más hacia el centro, siendo más razonables, y para ir capturando obviamente esa base electoral que en el fondo está quedando más a la deriva ahora, porque están siendo los candidatos más extremos, por un lado Haddad más de centro izquierda, pero Bolsonaro más de extrema derecha, en el fondo compitiendo en las elecciones. Entonces hay que ir a capturar ese voto que se fue más bien con candidatos como Alckmin o de centro, Marina Silva, por ejemplo, etcétera, que tuvieron porcentajes bajos, pero en el fondo todo eso suma. Y hay que asegurar el 50+1 para obviamente ser presidente en Brasil. Oye, Sebastián, ¿y qué significa esto para Chile? ¿Cuál es la lectura local? Bueno, aquí obviamente lo que estamos viendo desde un punto de vista para las acciones, por ejemplo, es que se está capturando ese mejor desempeño en empresas que tienen exposición a Brasil, como el caso de Latam, el caso de Energias Américas, por ejemplo, Sonda, etcétera, Cencosud, Andina, que se han visto favorecidas el día de hoy porque tienen exposición a ese mercado. Desde el punto de vista económico, Brasil, por el lado de intercambio comercial, no es un país tan relevante en términos de exportaciones para Chile.
pero obviamente una economía brasileña que es bastante grande dentro de la región y se empieza a mostrar mejoras importantes desde el punto de vista económico, eso puede atraer capitales extranjeros a la región y eso en el fondo por traspaso puede en el fondo también impactar de manera positiva nuestra economía. Entonces, desde un punto de vista de bienes, intercambio comercial, a lo mejor no es tan fuerte el impacto de una economía brasileña que pueda irse recuperando, pero más bien el tema financiero, el tema de flujos, sí obviamente puede ser significativo para nuestra economía. Genial. Por último, última pregunta, el IPC, ¿qué te pareció? IPC, bueno, sorpresivo en relación a lo que estaba esperando el mercado, marginalmente. En temas estacionales, bajo lo esperado, pero la estacionalidad fue más bien lo que favoreció al IPC, aunque en una menor magnitud a lo mejor de lo que estaba descontando el mercado y nosotros. De todos modos, creemos que hay un riesgo no menor hacia adelante que tiene que ver con el traspaso de tipo de cambio hacia adelante. El tipo de cambio ha subido bastante los últimos 4 o 5 meses. Recuerden que estuvimos en algún momento con un tipo de cambio en torno a 589, 590 en el primer semestre del año y durante algunas semanas atrás estuvimos casi en torno a los 700. Y eso de movimiento que ha tenido el tipo de cambio no se ha materializado con toda fuerza, salvo en algunos ítems puntuales como la gasolina, en la inflación. Entonces ahí creemos que se puede estar incubando un riesgo a lo mejor hacia los próximos meses y de momento nosotros para el IPC de octubre en Visa Inversiones estamos esperando una variación mensual en torno a un 0,3-0,4 para el IPC del próximo mes, teniendo en cuenta que ya hacia el último trimestre podríamos tener algún efecto cambiario relevante a lo mejor en estas variaciones mensuales hacia los próximos meses. Ok, buenísimo. Sebastián Sensacua, entonces, economista jefe de Visa Inversiones. Gracias, Sebastián. Gracias, Fernando Gonzalo, por la invitación. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao. Ya pues, don Fernando, terminamos este día de contrastes, ¿no? Está interesante la cosa, ¿eh? Ahora, yo no soy de aquellos que creen que como que hubo un cambio estructural. Creo que esto es un fenómeno medio... ¿Bolsonaro? Sí. No sé, da para largo. Da para largo. Abrazo, muchachos. Espérate. Gracias. Este año un hito marcará la historia de Internet. Cyber Monday llegó a Peugeot. Por primera vez podrás comprar tu Peugeot en Cyber Monday. ¿Cómo? Entró Peugeot. Sí. No te pierdas la oportunidad única de comprar tu Peugeot con ofertas especiales este 8, 9 y 10 de octubre. Es decir, hoy, mañana y pasado. Ingresa a peugeot.cl para más información. Mira. Si tienes hambre de un auto, a propósito, date un gusto. Con tarjeta de crédito BCI paga su automóvil en 24 cuotas sin interés hasta 10 millones de pesos. Ya muchachos, nos vamos y los dejamos invitados en la tarde para que nuestro productor y animador de la versión PM del programa nocturna les cuente cómo terminó Bolsonaro. Muchas gracias.